está a 0 grados como referencia, la tensión de vacío. Entonces ahora la corriente de vacío yo sé que está por acá, la corriente de vacío, Φ0. Entonces este ángulo que está acá es menos Φ0, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Sí. Bueno, ahora yo tengo que hallar la FEM E1, pero la FEM E1 normalmente que va a estar, va a ser por ahí, supongamos, ahora me estoy apartando de la escala, entonces acá tengo las dos caídas, esta es la FEM E1 y acá tengo I0 por R1, acá tengo J I0 por X1. ¿Se entiende? Este ángulo, esta FEM, ¿cuánto les va a dar? Miren, les va a dar casi 120. Seguramente le va a quedar 119 118. por ahí. ¿Ah? 118 me quedo. 118. Como Bueno, 35. está bien. Y el ángulo le va a quedar por ahí 1 grado, puede ser. Menos 0,24. ¿Ah? Menos 0,24. Menos 0,24, bueno. O sea, fíjense qué desfasaje tenemos. Ahí estamos observando, ¿no es cierto?, lo que hay entre la tensión, la diferencia que hay entre la tensión y la FEM. O sea que estas caídas que hemos representado ahí, más grandes, son caídas muy, muy chiquitas, que es lo que les vengo insistiendo siempre, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿está claro? Punto de 1, de 2 y terminaba ahí o hay algo más. No, ahí termina el ejercicio. ¿Ah? Bien, hagamos el 9 y ahí terminamos con el 9. El último. Mandar un saludo al puto Alex. Héctor Puto. ¿Por qué no? Yo leí hasta ahí y ya me perdí. Ya no sé qué me pedía. Es como me pega carretera. Vuelvo a la carretera y no sé qué pasa. Bueno, número 9. Bueno, este es uno de los ejercicios que yo les digo que aparecen los ensayos, aparecen datos de ensayos, ¿está? Entonces, más o menos es un ejercicio largo este. Bueno, lo vamos a empezar hasta si lo podemos terminar y si no lo terminamos, lo terminaremos el martes. Dice, los resultados de los ensayos de circuito abierto y de cortocircuito en un transformador de 25 kVA (440 barra 220 voltios, Lo que tardamos con ese ejercicio. 60 Hz, son los siguientes. Prueba de circuito abierto. Fíjense, circuito primario abierto con instrumento del lado de bajo voltaje, del lado de 220 voltios. Entonces, me dice tensión de entrada, o sea la tensión de vacío, 220 voltios. Corriente de entrada, o sea la corriente de vacío, 9,6 amperes. Potencia de entrada, P sub 0, 710 vatios. Entonces esto, el ensayo vacío. Pero miren, acá le vamos a poner un subíndice más. ¿Está? ¿Por qué motivo? Y porque están hechos, ¿de qué lado está hecho este ensayo? El lado de abajo. Del lado de baja, del lado del secundario sería, ¿no es cierto? Para nosotros, suponiendo que es un transformador reductor. Entonces todo esto le vamos a poner ahí subíndice 2 para indicar que está hecho de ese lado. ¿Por qué motivo? Porque ahora veamos, me dice prueba de cortocircuito, dice secundario en cortocircuito con instrumentación en el lado de alto voltaje. O sea que ahora los parámetros que vamos a obtener, que es el ensayo
¿sí? En cortocircuito. Bueno, entonces ahora me dice, para el ensayo de cortocircuito, voltaje de entrada, o sea, la tensión de cortocircuito, me dice que es de 42 voltios. Después me dice que la corriente de entrada, corriente de cortocircuito, es de 57 amperes. Y también me dice que la potencia de entrada, potencia de cortocircuito, 1030 watts. Entonces este le vamos a poner 1, ¿no es cierto? Su índice 1, para identificar que uno está hecho de un lado y el otro está hecho del otro. ¿Está? Bien, entonces lo que nos pide en el punto A, obtenga Z de cortocircuito, R de cortocircuito, X de cortocircuito, los parámetros del primario y secundarios referidos al lado de alto voltaje. Y suponga que R1, otro dato que nos están dando, entonces en el punto A, ¿qué es lo que hay que obtener? Hay que obtener R de cortocircuito, hay que obtener X de cortocircuito, hay que obtener la potencia de Z de cortocircuito. ¿Sí? Z de cortocircuito, pero nos dice que supongamos que R1 es igual a A cuadrado. Ese A cuadrado, ¿lo tienen con A ustedes también? Sí. Bien, póngale N. Esa A que tenemos, me dice que es A al cuadrado, pero ¿qué es lo que es A? Es la relación de transformación. Para seguir manteniendo la nomenclatura, pongámosle N, acá, N. ¿Sí? Porque hasta ahora siempre lo hemos denominado N. Y después que X1 igual a N cuadrado por X2. Bueno, ¿cómo hacemos para obtener esto? Estos datos, ¿de dónde los obtenemos estos datos? ¿Qué es lo que tengo para obtener los datos del punto A? ¿Qué es lo que debo utilizar? Ensayo de cortocircuito, ¿no es cierto? Bien, está a la vista eso. Bien, entonces ahora, ¿cómo hacemos para obtener R de cortocircuito? Y para eso vamos a ir haciendo los circuitos equivalentes, ¿está? Para que se vayan guiando también. Y el circuito equivalente para el ensayo de cortocircuito es el transformador en su mínima expresión. ¿Cuál es el circuito equivalente del transformador en su mínima expresión? Una impedancia, ¿no es cierto? ¿Qué impedancia? ¿Cuál es esa impedancia? Ah, no. ¿Cuál es la impedancia? No. La impedancia, No. A ver, estoy el transformador acá. Esta que está acá es una Z. Acá tengo es el ensayo de cortocircuito, el transformador en su mínima expresión que obtengo del ensayo de cortocircuito. ¿Qué tensión tengo aplicada acá? ¿No? ¿Cómo se hace un ensayo de cortocircuito? ¿Cómo era? A ver, hace un rato lo han visto, ¿no? La corriente nominal. A corriente nominal. Pero para llegar a la corriente nominal, es decir, hay que cortocircuitar, como nos dice acá. Nosotros acá hemos cortocircuitado el lado del secundario. ¿Está? Y del lado del primario, a ver, hagamos un monofásico, hagámoslo. Hagamos lo siguiente. Sí, lo vamos a hacer hasta con los instrumentos.
Pero esto lo han visto hace un rato, ¿o no? Sí. Entonces acá tengo el transformador. Ahí tengo el primario, ahí tengo el voltímetro, ahí tengo el batímetro, ahí tengo el amperímetro, y ahora acá el secundario, transformador reductor. ¿Qué pasa en el secundario? Está cortocircuitado, ¿está bien? Bueno, ¿qué corriente circula por acá? O sea que en este ensayo, ¿quién es el que manda en este ensayo? El que manda es el amperímetro. ¿Por qué? Porque acá yo voy a ir aumentando la tensión. A ver, ¿de qué manera voy a ir aumentando la tensión? Y voy a agarrar y voy a poner un autotransformador. ¿Está? Voy a poner un autotransformador de esta manera. Entonces yo acá tengo la tensión Q1. Y con el autotransformador ahí voy regulando hasta que acá, esto va a estar, no va a estar ahí, en realidad esto va a estar por ahí abajo. ¿Está? Apenas empiezo a subir la tensión acá, como está en cortocircuito, apenas empiezo a subir la tensión, ya tengo la corriente nominal. O sea que acá en el amperímetro circula la corriente nominal. ¿Cómo denominamos esa corriente? La corriente de cortocircuito. Bien. ¿Y qué estoy midiendo acá? Estoy midiendo la potencia del cortocircuito. Acá estoy midiendo la potencia del cortocircuito. Bueno, esto es 1 y esto es 1. ¿Y acá qué estoy midiendo? La tensión del cortocircuito. También, porque está en el primario, por eso su índice 1. Bueno, perfecto, pero si yo esto ahora, el transformador, lo llevo a su circuito equivalente, entonces ese es el circuito eléctrico, ese es el circuito del ensayo, circuito real del ensayo. Entonces ahora yo acá voy a llevar los parámetros del transformador. Entonces este transformador se me transforma ahora en un circuito equivalente, en una impedancia. ¿Qué impedancia? La impedancia de cortocircuito. ¿Y qué tensión le tengo aplicada acá? La tensión que le tengo aplicada es la tensión de cortocircuito. Bueno, ahora en el primario. Entonces este va a ser Z de cortocircuito 1. ¿Y qué corriente circula por acá? La corriente de cortocircuito. ¿Y qué es lo que hay ahí adentro de esa impedancia? Y dentro de esa impedancia está una R y una X. ¿Qué R? R de cortocircuito y X de cortocircuito. Ahí están. ¿Está bien? O sea que ahí adentro acá tengo todo esto que tengo que averiguar. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces ahora decimos, a ver, la impedancia de cortocircuito, y lo tengo que sacar en función de los datos. Y la puedo sacar la impedancia de cortocircuito, o no, aquí va a ser igual. En función de los datos, o no. Tengo la tensión y tengo la corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y va a ser la tensión del cortocircuito sobre la corriente del cortocircuito, todo su índice. ¿Está? O sea, esto, miren, yo le puse su índice 1 porque está hecho de este lado. Si lo hubiéramos hecho del otro lado del ensayo, con los instrumentos del otro lado, le pongo su índice 2, simplemente para identificar de qué lado está hecho el ensayo, de qué lado están los instrumentos. Bueno, ya tengo la Z de cortocircuito. Y puedo terminar la R de cortocircuito también. Claro, tengo la potencia de cortocircuito. ¿Y eso qué es igual? Y la I de cortocircuito al cuadrado por la R de cortocircuito. Y cuadrado por R. ¿O no? La potencia del cortocircuito. ¿Qué me mide esto de este batímetro? La potencia que consume, ¿quién? ¿Quién consume esa potencia que mido con el batímetro? Resistencia. ¿Ah? Resistencia. No sea activa. No, a ver, la potencia que estoy midiendo acá es la potencia de una potencia consumida, ¿o no? ¿Por quién la consume? ¿Ah?
cobre si está cortocircuitado? El bobinado del primario. Sí. ¿Por qué del primario? ¿Y el secundario? ¿No? ¿Qué corriente circula por el bobinado primario? Me va a explotar la cabeza. ¿Y qué corriente es la de cortocircuito? La nominal. Y ahora nos vamos al secundario. ¿Y en el secundario qué corriente circula? Y la que saquemos con la relación nominal también. O sea, es la nominal del secundario. O sea que el transformador, a través del ensayo de cortocircuito, ¿qué es lo que le hemos creado? Las condiciones nominales de funcionamiento con respecto a la corriente, ¿o no? Cuando ese transformador esté trabajando ahí en la calle y esté trabajando a plena carga, entregando los 25 kVA, en el bobinado primario va a estar circulando la corriente nominal del primario y en el secundario la corriente nominal del secundario, ¿o no? ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué le hemos generado? Esas mismas condiciones, sí. Acá hay transformación de energía del primario al secundario, claro que hay. ¿Circula corriente por el bobinado secundario? Claro que circula corriente. Donde no circula corriente es en el ensayo de vacío, porque tengo el circuito abierto. Pero ahora al tener un circuito cerrado, claro que va a haber circulación de corriente. Entonces, le he creado las condiciones nominales de funcionamiento con respecto a las corrientes. Por eso, ¿qué decimos en el ensayo de cortocircuito? Esa potencia de cortocircuito, esta que está acá, ¿qué es lo que me da? Pérdida en el cobre del transformador, ¿o no? ¿Y qué pasa con las pérdidas en el hierro acá en este ensayo? ¿Cómo son esas pérdidas? Despreciables, muy pequeñas. ¿Y por qué? ¿Cómo lo justificamos? ¿Ah? No, pero no va por ahí. ¿Cómo? Tampoco va por ahí. Porque en el secundario no tengo carga. ¿Ah? No tengo carga en el secundario. Es como si tuvieras la carga nominal en el secundario. Por eso no tengo una pérdida de carga. No, tampoco. Está bien, pero todavía no estamos diciendo nada con respecto a las pérdidas en el hierro. ¿Por qué? Decimos, esto es las pérdidas en el cobre, me da, pero ¿y qué pasa con las pérdidas en el hierro? Dijeron, son pequeñas, son despreciables. Está bien, correcto. Pero ¿por qué motivo? ¿Cómo lo justificamos? ¿Ah? La corriente vacía para los de hierro. ¿Por? No. Porque despreciamos muy cerca. ¿Cómo? Porque despreciamos la corriente vacía. Tampoco. Tampoco va por ahí. Porque Fara no los dijo, van a decir que es así. ¿Ah? Escúcheme, miren, el razonamiento es el mismo que hicimos recién. Acá no hay otra cosa distinta. ¿Qué dijimos recién con respecto al ensayo de vacío? Lo tenemos que hacer a tensión nominal. ¿Por qué hay que hacerlo a tensión nominal? Porque ¿qué le estaba creando? Ya se olvidaron ya. ¿Ah? Le estamos generando las condiciones nominales de funcionamiento con respecto al flujo. ¿Me explico? Bien. ¿Y ahora qué pasa con el flujo? ¿Cuál es la tensión? ¿Qué tensión le estoy aplicando? ¿Cuál es la tensión? Miren, ¿qué dice ahí? Tensión de cortocircuito. ¿Cuánto es? 42 voltios. ¿De quién? De 440. O sea que ahora el flujo que le estoy generando, expresión de Bouchelor, la tensión 42 voltios, 444 por la frecuencia, por el flujo, por el número de espira. 444, la frecuencia es la nominal, acá no cambia la frecuencia. Y el número de espira tampoco cambió. ¿Qué es lo que cambió si yo le aplico 42 voltios en vez de 440? Lo que cambia es el flujo. Entonces ese flujo es un flujo muy pequeño. No llega al 10% del flujo nominal. Entonces, ¿qué pérdida me genera un flujo del 10% del nominal? Me genera unas pérdidas en el hierro que comparada con las pérdidas en el cobre, igual que recién teníamos pérdidas en el cobre en el ensayo vacío. Claro que habían pérdidas en el cobre.
pero comparada con las pérdidas en el hierro, son despreciables. Ahora, ¿hay pérdidas en el hierro? Sí, sí hay pérdidas en el hierro, pero comparada con las pérdidas en el cobre, son despreciables. Esa es la forma de razonarlo y esa es la forma de visualizarlo, el por qué. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Van quedando claros estos conceptos? Bien. Bueno, listo, entonces acá, fíjense, este es dato y este es dato. ¿Qué es lo que saco? Saco la R de cortocircuito 1, ¿verdad? Y la potencia de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado. ¿Sí? Bien. Es decir, esto aparte de visualizar y entender el circuito, ¿lo van relacionando? ¿Lo van? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Es decir, acá es donde... Esta es la parte, a través de los ejercicios, la parte donde tenemos que ir afianzando los principales conceptos que en la teoría lo van viendo así, un power atrás del otro, ¿sí? En donde les va quedando poca cosa, ¿sí? Les va quedando, es decir, está bien, van entendiendo, pero todo esto es tan rápido, es tan vertiginoso que vamos pasando de un tema a otro y de un tema a otro y de un tema a otro, que es difícil ir, ¿no es cierto?, armando, digamos, cada uno de los temas, armándolo conceptualmente a partir de la teoría, ¿está? Pero acá nosotros tenemos un poquito más de tiempo para ir charlando, para ir observando, para ir... Entonces, acá es donde tenemos que ir, ¿no es cierto?, todos esos conceptos es lo que nos tiene que ir quedando y que después les va a servir cuando se pongan a estudiarla, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora, ¿y qué me falta ahí? Me falta X1, perdón, X de cortocircuito 1, que lo saco a través de la impedancia, raíz cuadrada de Z de cortocircuito 1 al cuadrado menos R de cortocircuito 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y claro, si acá tengo la Z y tengo una parte R y una parte X, aplicando Pitágoras y despejando, obtengo la X de cortocircuito 1. Bien. ¿Está? Bueno.